Fui parte de un proyecto de investigación gubernamental que estudiaba algo antiguo enterrado en las profundidades del hielo antártico clasificado. Desatamos algo que no pudimos detener. Esta no es la historia que pensé que contaría sobre el trabajo de mi vida. Pensé que saldría de esto como un nombre en la historia científica. En cambio, estoy sentado aquí, escribiendo esto a la luz moribunda de una bombilla parpadeante, con el viento aullando sobre mí como un ser vivo. Si estás leyendo esto, significa que alguien lo encontró. Tal vez pienses que es ficción o simplemente otro engaño de Internet. Créeme, lo preferiría así. Pero necesito que alguien sepa la verdad sobre lo que sucedió en la instalación Thule. Probablemente nunca hayas oído hablar de él. Es así por diseño. Está enterrado bajo capas de archivos clasificados y contratos militares, en algún lugar de un mapa de la Antártida etiquetado como inexplorado. Pero yo estuve allí. Vi lo que sacaron del hielo. Fui una de las personas lo suficientemente estúpidas como para creer que podíamos estudiarlo. Y ahora, probablemente soy una de las últimas personas vivas que sabe por qué nadie volverá jamás. La instalación Thule no era un lugar en el que uno se ofreciera como voluntario a menos que estuviera desesperado. Yo estaba desesperado. Mi carrera académica se había secado después de que mi último proyecto fracasara. Demasiadas becas desperdiciadas, demasiadas preguntas sin respuesta. Así que cuando apareció en mi buzón un sobre sin marcar con una oferta para unirme a una expedición de investigación de alta prioridad, no lo dudé. Los detalles eran escasos, pero el salario era generoso y la oportunidad era tentadora. Un proyecto gubernamental clasificado que estudiaba algo antiguo enterrado en las profundidades del hielo antártico. ¿Quién no querría ser parte de eso? Llegar allí fue la primera prueba de resistencia. Un vuelo hasta el extremo sur de Sudamérica, luego un viejo y chirriante avión de carga que aterrizó en una franja de hielo en medio de la nada. Desde allí, un vehículo de orugas me llevó a través del páramo helado, con el motor rugiendo contra el viento y el frío. El conductor no habló mucho. Se limitó a señalar hacia el horizonte, donde finalmente apareció la instalación. Un oscuro monolito de metal que se alzaba desde el blanco infinito, con sus bordes afilados contra el paisaje llano. La estructura de la superficie era mínima, solo un hangar reforzado y algunas dependencias de mantenimiento. Las instalaciones reales estaban bajo tierra, conectadas por un único ascensor de carga que descendía casi 1 kilómetro dentro del hielo. No me di cuenta de lo profundo que estaba descendiendo hasta que las puertas se cerraron detrás de mí y comenzó el zumbido del ascensor. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, sentí que había dejado atrás el mundo por completo. El complejo subterráneo era una maravilla de la ingeniería. Largos pasillos estériles se ramificaban como arterias que conducían a laboratorios, viviendas y almacenes. Todo estaba iluminado por fuertes luces fluorescentes que hacían que el aire pareciera más frío de lo que ya era. Me encontré con el resto del equipo en la sala de conferencias principal esa primera noche, y todos nos evaluamos a la luz de un proyector que mostraba un mapa de las instalaciones. El equipo era pequeño, 7 en total. La doctora Elena Sharp, nuestra científica principal y viróloga, que se comportó como si fuera la persona más inteligente de la sala, y probablemente lo era. Dr. Aaron Lin, un bioquímico con una sonrisa irónica y un don para hacerse indispensable. Sarah Knox, la técnica de sistemas, silenciosa pero rápida, siempre escaneando la habitación como si estuviera 3 pasos delante de todos. El capitán Roger Blackwell, nuestro jefe de seguridad. Rara vez hablaba, pero su presencia llenaba la sala. La doctora Alice Harlow, una inmunóloga que nunca parecía dejar de trabajar. Víctor Reyes, el gerente de operaciones que manejó la logística con precisión militar. Y yo, el doctor. Mark Calloway, microbiólogo. Al principio me sentí como un bicho raro, pero cuando supe lo que estábamos estudiando, me di cuenta de que no solo era parte del equipo, sino que estaba en el centro de todo. Nos centramos en algo que habían extraído de un núcleo de hielo perforado a casi 2 millas por debajo de la superficie. El hielo en sí era antiguo, de decenas de millones de años, pero lo que contenía era aún más antiguo.
Era una muestra microbiana, una mancha de algo negro y brillante, que parecía inerte pero que estaba inequívocamente vivo. Lo llamamos espécimen C14. La muestra Z14 se guardaba en la Sala Roja, un laboratorio herméticamente cerrado en el corazón de las instalaciones. Para entrar, había que pasar por 3 cámaras de descontaminación y un escáner de retina. El aire del interior estaba filtrado y la temperatura controlada con precisión. Era lo más cercano a la esterilidad que era humanamente posible. Y, sin embargo, incluso en ese entorno controlado, algo en la muestra me inquietaba. Era difícil expresarlo con palabras. A primera vista, era solo una mancha de materia oscura bajo el microscopio, que no respondía a ninguna de las pruebas habituales. No se movía, no reaccionaba al calor, al frío ni a la radiación. Pero cuando lo miré durante mucho tiempo, tuve la clara sensación de que me estaba observando. Los días se convirtieron en semanas y el aislamiento empezó a cansarnos a todos. Afuera, el viento antártico aullaba sin cesar, un recordatorio de lo lejos que estábamos del resto del mundo. Dentro, nos entregamos a nuestro trabajo, tratando de desentrañar el misterio del espécimen Z14. No se parecía a ningún organismo que hubiéramos visto antes. Su estructura celular desafiaba la categorización y su código genético era, bueno, no coincidía con nada que hubiéramos secuenciado. No era solo antiguo, era alienígena. Fue Sara la primera en notar los patrones. Recuerdo cómo le temblaba la voz cuando me llamó a su puesto de trabajo en la Sala Roja. «Mark», dijo, haciéndome un gesto para que mirara su pantalla. «Dime que me lo estoy imaginando». Me incliné y miré el monitor conectado al microscopio. La imagen era una vista ampliada del espécimen Z14 en un nuevo sustrato que habíamos introducido. Un agar rico en nutrientes, infundido con oligoelementos para simular su posible entorno natural. Al principio, parecía una mancha familiar de células negras y brillantes. Pero luego comprendí lo que Sara quería decir. Las bacterias no se propagaban aleatoriamente, sino que formaban formas. A medida que las células migraban por el sustrato, surgían patrones intrincados, espirales, rejillas hexagonales y algo que se parecía a raíces de árboles ramificadas. No eran formaciones de crecimiento natural. Eran demasiado precisas, demasiado deliberadas. ¿Está reaccionando a algo?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Sara negó con la cabeza y frunció el ceño. No he introducido ningún estímulo nuevo. Simplemente preparé el sustrato y lo coloqué bajo el microscopio. Comenzó a hacer esto por sí solo. Decidimos mostrarle la situación a la doctora Sharp. Cuando llegó, se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Luego, con un tono cortante, nos ordenó que reprodujéramos las condiciones en varias diapositivas y documentáramos todo meticulosamente. Durante los siguientes días, trabajamos por turnos, monitoreando el crecimiento y el cambio del espécimen Z14. Los patrones se volvieron cada vez más complejos. En una diapositiva, formaba algo parecido a una galaxia espiral perfecta. En otra, creaba una cuadrícula de aspecto casi mecánico, como los engranajes de un reloj. Al principio, el Dr. Sharp lo descartó como una anomalía biológica, algún tipo de extraño y antiguo mecanismo de supervivencia que aún no podíamos comprender. Pero luego los patrones comenzaron a repetirse. Al principio, todo era sutil, pequeños elementos recurrentes ocultos dentro de diseños más grandes, una espiral dentro de otra espiral, una secuencia específica de líneas ramificadas. Cuanto más mirábamos, más veíamos. Sara fue la primera en sugerir lo que ninguno de nosotros quería decir en voz alta. No es casualidad. Durante nuestra siguiente reunión de equipo, la sala se sentía tensa. Todos estaban reunidos alrededor de la mesa central, donde un monitor mostraba un video en cámara lenta del crecimiento del espécimen Z14 durante las últimas 72 horas. Los patrones eran innegables ahora, oscilando entre la precisión geométrica y lo que solo podría describirse como arte orgánico. Reacciona a su entorno, dijo la doctora Sharp, paseando por la habitación. Eso ya lo sabemos.
Pero esto, hizo un gesto hacia el monitor, sugiere un nivel de organización que nunca antes habíamos visto en las bacterias. Es inteligente, dijo Sarah sin rodeos, rompiendo el silencio. O al menos actúa como si lo fuera. El capitán Blackwell frunció el ceño desde un rincón de la sala, con los brazos cruzados. ¿Bacterias inteligentes? Eso es un gran salto. No es un salto, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma por la convicción en mi voz. Es adaptativo, reactivo. Está usando su crecimiento para comunicarse. Simplemente, todavía no sabemos qué está diciendo. El doctor Harlow, que había estado revisando sus notas en silencio, finalmente habló. Si es inteligente, entonces tiene un propósito. La pregunta es, ¿qué quiere? La doctora Sharp propuso un experimento para comprobar la respuesta del espécimen Z14 a estímulos directos. Si fuera inteligente, argumentó, mostraría reacciones deliberadas a cambios ambientales controlados. El equipo se dividió en turnos para observar el organismo las 24 horas del día. Introdujimos luz, sonido, campos electromagnéticos y varios compuestos químicos. Los resultados fueron sutiles pero consistentes. Las bacterias se adaptaron a cada variable que introdujimos y sus patrones cambiaron en respuesta. Luego, al séptimo día, hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. El Dr. Lin estaba cumpliendo su turno cuando ocurrió el incidente. Todos corrimos a la sala roja después de que su llamada de pánico llegara por el comunicador. Cuando llegamos, señaló el monitor, pálido. Está escribiendo. Al principio pensé que exageraba, pero cuando miré la pantalla se me encogió el estómago. El espécimen Z14 había formado una cuadrícula de símbolos sobre el sustrato. Eran rudimentarios, pero inequívocamente intencionales, filas de formas que se parecían a una escritura primitiva. ¿Qué diablos es esto?, murmuró Blackwell, acercándose a la pantalla. Es un lenguaje, dijo Sarah, o algún tipo de protolenguaje. La voz de la doctora Sharp era firme, pero podía ver la tensión en su expresión. Si se está comunicando, entonces es consciente de nuestra presencia. Debemos proceder con cuidado. El descubrimiento de los símbolos dejó al equipo en una incómoda mezcla de asombro y temor. La idea de que la bacteria se estuviera comunicando, o al menos intentando hacerlo, no era algo para lo que estuviéramos preparados. El Dr. Sharp decidió que adoptaríamos un enfoque múltiple: replicar sus patrones, estudiar los símbolos y monitorear su comportamiento para detectar cualquier signo de intensificación. El capitán Blackwell dejó en claro que no estaba de acuerdo. Este bicho no es una mascota de laboratorio, dijo durante una acalorada discusión en la sala de conferencias. Ya actúa fuera de los límites de la naturaleza. No sabemos de qué es capaz. Es exactamente por eso que necesitamos estudiarlo, respondió la doctora Sharp con voz fría y cortante. Si este organismo es inteligente, es un descubrimiento que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la vida. ¿Y si se sabe? Blackwell se inclinó hacia adelante y su tono se volvió más agudo. ¿Y entonces qué? Estamos sentados sobre una bomba de tiempo biológica. Nadie tenía una respuesta para eso, pero la decisión estaba tomada. Los experimentos continuarían. Blackwell frunció el ceño, pero no insistió más en el tema, por ahora. Lo admito, estaba fascinado. Sarah y yo trabajamos hasta altas horas de la noche, replicando los símbolos que había creado el espécimen Z14, utilizando una sonda de metal estéril para grabar patrones similares en el sustrato nutritivo. Al principio, no pasó nada. La bacteria permaneció quieta bajo el microscopio, inerte como había estado cuando la encontramos por primera vez. Luego, lentamente, comenzó a moverse. La mancha negra se estiró y se retorció. Sus células se reorganizaron en una nueva formación. Una respuesta. No coincidía exactamente con lo que habíamos grabado, pero las similitudes eran inconfundibles. Lo había entendido. Sarah jadeó a mi lado, tapándose la boca con la mano. Está respondiéndonos. Repetimos el proceso, enviando patrones cada vez más complejos y documentando las respuestas. Cada vez, las bacterias parecían responder, formando símbolos más intrincados, más deliberados.
Con el tiempo, notamos ciertas formas recurrentes, figuras que parecían espirales, entramados e incluso representaciones rudimentarias de ojos. «Es como si estuviera aprendiendo», dijo Sara una noche, con una voz que denotaba emoción y miedo a la vez. «Se está adaptando a la forma en que nos comunicamos». Mientras Sara y yo nos concentrábamos en los intentos de comunicación directa, el Dr. Harlow y el Dr. Lin se dedicaron a analizar los símbolos. Dividieron las formas recurrentes en categorías, tratando de determinar si representaban letras, números o algo completamente distinto. El Dr. Harlow teorizó que el lenguaje de las bacterias podría ser una combinación de señales biológicas y códigos geométricos, una forma de expresión completamente ajena a la comprensión humana. El sonido de un cristal al romperse resonó en la sala roja, seguido de un siseo húmedo y gorgoteante que me heló la sangre. El tiempo pareció ralentizarse cuando todos nos volvimos hacia la cámara de contención destrozada. Un líquido negro resumaba del recipiente roto, moviéndose en zarcillos que se retorcían como seres vivos. No era solo un derrame, se movía con intención. «¡Todos fuera! ¡Ahora!», gritó Blackwell con la mano en su arma. Sara se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos clavados en la masa negra que se extendía. La agarré del brazo y la empujé hacia la puerta. La doctora Sharp dudó, agarrando su tableta como si fuera su salvavidas. Blackwell la empujó y presionó el botón de contención de emergencia en la pared. Un fuerte siseo llenó la habitación cuando las contraventanas de acero comenzaron a descender sobre la cámara rota. Pero la bacteria fue más rápida. Antes de que las persianas pudieran cerrarse por completo, el líquido se disparó hacia arriba y se derramó por las rejillas de ventilación de arriba. Se movía como si estuviera vivo, trepando por las paredes en chorros resbaladizos y sinuosos. Podía oír el leve crujido de los componentes electrónicos que se cortocircuitaban cuando los tentáculos entraban en contacto con los paneles de control. «¡Muévanse! ¡Muévanse!», gritó Blackwell, empujándonos hacia el pasillo. Las sirenas sonaron por toda la instalación mientras Blackwell golpeaba con la mano el panel del intercomunicador. Su voz resonó en los altavoces, fría y autoritaria. «Aquí el capitán Blackwell. Se ha violado la contención de la sala roja. Se inicia un cierre total. Todo el personal debe evacuar a las zonas seguras designadas de inmediato». El Dr. Sharp se volvió hacia él mientras corríamos por el pasillo. «No tienes autoridad para clausurarnos. Ese organismo es...» «Suelto», espetó Blackwell. «No me importa si es un milagro de la ciencia o un maldito extraterrestre. No se puede contener y, si sigues ralentizándome, no sobrevivirás». Llegamos al centro de las instalaciones, donde los pasillos se dividían en múltiples ramas. Las fuertes luces fluorescentes parpadeaban en el techo y proyectaban sobre las paredes blancas un resplandor estroboscópico inquietante. Sara respiraba con dificultad a mi lado y apretaba la tableta contra el pecho. «Está en los conductos de ventilación», susurró. «Si está en el sistema de aire, podría propagarse a toda la instalación». «Y a nosotros», añadió la doctora Harlow con gravedad, con la mirada fija en las rejillas de ventilación que bordeaban el techo. Mientras intentábamos reagruparnos, un zumbido profundo y rítmico empezó a resonar a través de las paredes. No formaba parte del funcionamiento normal de la instalación. Era un sonido bajo, vibrante, casi orgánico. El sonido me provocó un dolor sordo en el cráneo, como si estuviera clavándose en mi cerebro. «¿Qué es eso?», preguntó Sara con voz temblorosa. Antes de que alguien pudiera responder, el doctor Lin se tambaleó hacia adelante, agarrándose la cabeza. No me siento bien», murmuró, arrastrando la voz. Nos volvimos hacia él justo cuando se arrodilló. Tenía venas negras que le sobresalían del cuello y eran visibles incluso debajo de su piel pálida. Su respiración se volvió superficial y nos miró con los ojos muy abiertos e inyectados en sangre. «Está en mí», susurró con voz entrecortada. «Puedo sentirlo». Antes de que pudiera terminar, su cuerpo se convulsionó violentamente y un líquido oscuro comenzó a salir de su boca. La misma sustancia negra de la bacteria. «¡Atrás!»,
gritó Blackwell sacando su arma. La doctora Sharp dio un paso adelante con la mano extendida. «No, podemos salvarlo, tenemos que estudiarlo». Un chasquido agudo resonó en el pasillo cuando Blackwell disparó. El cuerpo de Lynn se sacudió antes de desplomarse en el suelo, inmóvil. El silencio que siguió al disparo fue ensordecedor. La doctora Sharp miró fijamente el cuerpo sin vida de Lynn, con el rostro pálido de rabia. «No tenías por qué matarlo», gritó. «Se había ido», dijo Blackwell con frialdad, bajando el arma. «Ya viste lo que le estaba pasando. Esa cosa está dentro de él ahora, y me condenarán si dejo que se propague al resto de nosotros». Sharp lo miró con enojo y apretó los puños. «No entiendes con qué estamos lidiando. Ese organismo, sea lo que sea, podría ser la clave para algo más grande que cualquiera de nosotros. Acabas de destruir una oportunidad de aprender cómo funciona. Y acabas de destruir a un hombre», añadió Harlow en voz baja, con voz temblorosa. La tensión en el grupo era palpable. El aire estaba cargado de ira y miedo. Blackwell se volvió hacia mí, con expresión dura. «No tenemos tiempo para esto. O apagamos esto, o moriremos con él». Sharp dio un paso adelante con voz gélida. «No voy a abandonar esta investigación. Si quieres irte, hazlo, pero yo me quedaré y terminaré lo que empezamos». Dudé un momento y miré a los demás. La insistencia del Dr. Sharp en quedarse me pareció imprudente, pero la determinación de Blackwell de cerrar todo era un frío recordatorio de lo terrible que se había vuelto la situación. Tragué saliva y caminé hacia Blackwell. «Estoy contigo», dije en voz baja. Él asintió bruscamente y se volvió hacia el panel de control central. La doctora Sharp me miró con el ceño fruncido, con una expresión traicionera, pero no pude obligarme a mirarla. No con el sonido de ese zumbido bajo y rítmico que vibraba a través de las paredes, como un latido. «Está bien», espetó Sharp. «Vete. Corre. Pero no creas que puedes destruir esto sin que yo termine mi trabajo». No respondí. No había tiempo para discutir. Blackwell nos indicó a Harlow, Sarah y a mí que lo siguiéramos por el pasillo. «Nos dirigimos a operaciones», dijo. «Cerraremos el sistema de aire y aislaremos los sectores atacados». «¿Y qué pasa con ella?», preguntó Sarah, mirando nerviosamente a Sharp mientras se giraba hacia la habitación roja. «Ella ya tomó su decisión», respondió Blackwell con tono frío. «Y no voy a arriesgar a nadie más por ella». Los pasillos eran un torbellino de luces parpadeantes y sonidos distantes. Crujidos, gemidos y el ocasional silbido del aire que se escapaba por grietas invisibles. Las bacterias se estaban propagando y estaban cambiando las instalaciones a medida que avanzaban. Cuando pasamos por una ventana de observación, vislumbré la sustancia negra que se arrastraba por las paredes de un compartimento de almacenamiento, con sus tentáculos dividiéndose en ramas fractales que pulsaban débilmente. Estaba viva de una manera que no podía comprender y se estaba extendiendo más rápido de lo que creía posible. «Cortaremos los conductos de ventilación aquí», dijo Blackwell, deteniéndose ante un panel de control montado en la pared. Ingresó una serie de comandos, pero la pantalla parpadeó en rojo con un mensaje de error. «Anulación del sistema», dijo Sarah con voz temblorosa mientras examinaba el panel. «Nos ha bloqueado el acceso», Blackwell maldijo en voz baja. «Entonces lo haremos manualmente. Tenemos que llegar a la sala de operaciones». Seguimos adelante. El aire se volvía más cálido y húmedo a medida que descendíamos. No era natural. A esa altura, las instalaciones siempre estaban heladas. Pero ahora, las paredes de metal estaban húmedas y un leve olor orgánico impregnaba el aire. «Está cambiando el entorno», susurró Harlow, «como si estuviera colonizando la zona». «No hables», espetó Blackwell. «Sigue moviéndote». Llegamos a la sala de operaciones justo cuando las luces se atenuaban de nuevo. Blackwell abrió la puerta de una patada y nos hizo un gesto para que lo siguiéramos. En el interior, la sala estaba llena de hileras de monitores y paneles de control, todos parpadeando de forma errática. Las bacterias ya habían llegado a esa zona. Unos zarcillos negros se extendían por el techo y latían débilmente como si estuvieran vivos. «Trabaja rápido», dijo Blackwell,
tirando de Sara hacia la consola de control principal. ¿Puedes apagar las rejillas de ventilación desde aquí? Ella asintió nerviosamente. Sus dedos volaron sobre el teclado. Si el sistema no ha sido corrompido por completo, podría aislar las zonas de ventilación. Me quedé de guardia cerca de la puerta, con el corazón acelerado mientras escrutaba el pasillo oscuro. El zumbido era más fuerte ahora, resonando en mi pecho como un segundo latido. Y luego, débilmente, oí algo más. Pasos húmedos y arrastrados. «Date prisa», susurré, agarrando el borde del marco de la puerta. «Lo estoy intentando», susurró Sara. «Este sistema ha sido devorado por lo que sea esa cosa». Harlow se acercó a ella y señaló un submenú. «Intenta redirigir la energía a través de los controles auxiliares. Si aislamos el flujo de energía». Un fuerte estruendo la interrumpió. El pasillo que había detrás de mí se oscureció y un sonido húmedo y deslizante resonó hacia nosotros. Me quedé paralizada y se me cortó la respiración. «Está aquí», susurré. Blackwell levantó su arma y pasó junto a mí hacia el pasillo. Su linterna atravesó la oscuridad e iluminó la superficie negra y brillante de las bacterias que se arrastraban por las paredes. Pero había algo más, una forma que se movía en la oscuridad. «No te muevas», ordenó Blackwell con voz firme. «Sigue trabajando. Yo me encargaré de esto». La figura emergió de entre las sombras y se me encogió el estómago. Era Lynn, o lo que quedaba de él. Su cuerpo apenas era reconocible, cubierto por una capa negra y resbaladiza que brillaba en la penumbra. Sus movimientos eran espasmódicos, antinaturales, como los de una marioneta con hilos invisibles. Sus ojos, ahora completamente negros, se clavaron en nosotros. «Lynn», susurró Harlow, dando un paso adelante. «¡Alto!», gritó Blackwell, pero ya era demasiado tarde. Lynn, o la cosa que lo controlaba, se lanzó hacia adelante, más rápido de lo que creía posible. Blackwell disparó. El disparo resonó por toda la habitación, pero la criatura apenas se inmutó. Se estrelló contra él, y ambos cayeron al suelo. «¡Corre!», gritó Blackwell, luchando contra la masa retorcida que solía ser Lynn. Sara y Harlow dudaron, pero los agarré a ambos y los arrastré hacia el otro extremo de la habitación. «¡No podemos ayudarlo!», grité. «Tenemos que terminar el confinamiento». Llegamos a los controles de respaldo en el otro extremo de la sala, donde Sara tecleó frenéticamente los últimos comandos. La sala se estremeció cuando el sistema de ventilación cobró vida y redirigió el flujo de aire lejos de los sectores dañados. «¡Está funcionando!», gritó Sara con voz temblorosa. Pero cuando las rejillas de ventilación se cerraron y el flujo de aire cambió, la masa negra que había sido Lynn se volvió hacia nosotros, con su cuerpo retorciéndose y contorsionándose de forma antinatural. Emitió un sonido que era algo entre un grito y un gorgoteo, y luego se lanzó hacia adelante. Blackwell, ensangrentado y apenas capaz de mantenerse en pie, levantó su arma una última vez. «Vámonos», dijo con voz ronca, apenas audible. «Terminemos con esto». Antes de que pudiéramos discutir, volvió a disparar y alcanzó el panel de control que estaba a nuestro lado. Saltaron chispas y toda la habitación quedó a oscuras. La habitación estaba completamente a oscuras. El aire estaba cargado de olor a circuitos quemados y algo metálico, casi cobrizo. Todavía podía oír esa cosa, la criatura que solía ser Lynn, moviéndose en la oscuridad. Sus movimientos espasmódicos me provocaron escalofríos en la columna vertebral. La respiración agitada de Blackwell se había detenido, dejando solo el sonido del zumbido bajo y pulsante de la bacteria. «Muévanse», susurré, mientras empujaba a Sara y a Harlow hacia la salida de emergencia que se encontraba en la parte trasera de la sala de operaciones. Mis dedos treparon por la pared hasta que encontré el picaporte y abrí la puerta de golpe. El corredor que se extendía más allá estaba tenuemente iluminado por el resplandor rojo de las luces de emergencia. Las bacterias ya habían comenzado a filtrarse por los conductos de ventilación y sus zarcillos negros se extendían por las paredes como venas. El aire era caliente, pesado y maloliente, lo que dificultaba la respiración. «Tenemos que ir al ascensor de carga», susurró Sara,
agarrando su tableta como si fuera un salvavidas. «Si se corta la electricidad, el ascensor no va a funcionar», espetó Harlow. Su voz sonaba tensa, temblorosa, como si apenas pudiera mantener la compostura. «No tenemos elección», dije abriendo el camino. «Si nos quedamos aquí abajo, estaremos prácticamente muertos». Cuanto más nos adentrábamos en las instalaciones, más claro se hacía que la contención había fallado. Las bacterias no solo se estaban propagando, sino que estaban consumiendo. Secciones enteras de las paredes y los pisos estaban cubiertos por la sustancia negra brillante, que latía débilmente, casi como si estuviera respirando. De vez en cuando pasábamos por delante de algo que antes era humano. Había sombras que se movían en la periferia, formas encorvadas, retorcidas y erróneas. No nos deteníamos a mirar demasiado de cerca. En un momento, pasamos por un almacén donde una gran parte del techo se había derrumbado. Las bacterias caían como una cascada, se acumulaban en el suelo y se extendían hacia nosotros con movimientos lentos y deliberados. «Nos está cazando», susurró Harlow, con voz apenas audible. No respondí. Tenía razón, y todos lo sabíamos. Cuando llegamos al ascensor, se me cayó el alma a los pies. El panel de control estaba oscuro y no respondía. El generador de emergencia no funcionaba. «Por supuesto», murmuró Sarah, mirando el panel sin vida. «Es demasiado esperar que algo salga bien. Tendremos que reiniciar la energía auxiliar», dijo Harlow. «Hay un generador en el área de ingeniería del nivel inferior». «No podemos volver a bajar», dijo Sarah, alzando la voz. «Se está extendiendo demasiado rápido». «No tenemos otra opción», dije. «Si no ponemos en funcionamiento el generador, nos quedaremos atrapados aquí». Sarah dudó un momento y sus ojos se dirigieron rápidamente a los zarcillos negros que trepaban por el techo. Finalmente, asintió y regresamos a los niveles inferiores. La bahía de ingeniería era una pesadilla. Las bacterias habían invadido casi todas las superficies y sus tentáculos formaban extrañas formas orgánicas que brillaban tenuemente en la penumbra. El aire era más denso allí, casi sofocante. «Hagámoslo rápido», dije, caminando con cuidado sobre el lodo negro que cubría el suelo. El generador era una máquina enorme escondida en el rincón más alejado de la bahía. Harlow se acercó a él e inspeccionó el panel de control. «Está casi intacto», dijo. «Pero tendremos que purgar el sistema antes de que pueda reiniciarse. Eso significa anular los protocolos de seguridad manualmente». «¿Cuánto tiempo llevará eso?», pregunté. «10 minutos, tal vez 15», respondió ella. «Si las bacterias no hubieran corrompido todo el sistema». Mientras Harlow trabajaba en el generador, Sarah y yo nos quedamos vigilando. El zumbido de las bacterias parecía más fuerte aquí, resonando a través de las paredes. De vez en cuando, me parecía ver movimiento en las sombras, pero era imposible saber si era real o solo mi imaginación. Entonces lo oímos, un sonido húmedo y arrastrado que venía del otro lado de la habitación. Me di la vuelta, mi linterna atravesó la oscuridad y me quedé paralizada. Una de las criaturas estaba de pie en la puerta. Su silueta retorcida se recortaba contra las tenues luces de emergencia. No era Lynn, pero tenía la misma piel gris moteada, las mismas venas negras que se extendían por su cuerpo. Su cabeza estaba inclinada de forma poco natural, como si nos estuviera estudiando. «Sigue trabajando», le susurré a Harlow con la voz apenas firme. Sarah se acercó a mí, agarrando una llave de metal que había tomado de una mesa cercana. «¿Qué hacemos?», susurró. La criatura dio un paso hacia adelante. Sus movimientos eran bruscos y antinaturales. Podía oír el chapoteo húmedo de sus pies en el suelo. «Quédate atrás», dije, levantando una palanca que había recogido antes. La criatura se abalanzó y todo se volvió borroso. Hicimos falta los tres para derribarlo. Sarah blandió la llave inglesa con todas sus fuerzas y le partió el cráneo, pero el bicho apenas pareció darse cuenta. Le estampé la palanca en el torso y lo hice tambalearse hacia atrás. Harlow consiguió coger un extintor que había cerca y le roció la cara para desorientarlo. Finalmente, le clavé la palanca en el pecho y se desplomó con un grito gutural y húmedo. Las venas negras retrocedieron un poco,
pero el daño ya estaba hecho. «Tenemos que actuar más rápido», dijo Harlow con voz temblorosa. Terminó de anular el control justo cuando los tentáculos comenzaron a arrastrarse hacia el generador y la máquina rugió al ponerse en marcha. Las luces parpadearon nuevamente y una oleada de energía recorrió las instalaciones. «¡Vamos!», grité, agarrando el brazo de Sara y tirándola hacia la salida. Regresamos al ascensor y cerramos de golpe el panel para llamarlo. El sonido de la maquinaria al ponerse en marcha fue lo más hermoso que había oído en mi vida. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron, me giré y vi algo que me hizo doler el estómago. Los tentáculos no retrocedían. Se movían más rápido y convergían en el hueco del ascensor como si supieran lo que estábamos intentando hacer. «¡Date prisa!», gritó Sara empujándome hacia adentro. Las puertas se cerraron justo cuando la masa negra llegó al borde del hueco. Pude verla retorcerse, presionando contra las juntas del ascensor, como si estuviera buscando una forma de entrar. Mientras el ascensor subía, me apoyé en la pared, con el corazón acelerado. Habíamos ganado algo de tiempo, pero sabía que no había terminado. Todavía no. El ascensor crujió mientras subía hacia la superficie. El zumbido de los motores casi se ahogó entre los latidos de mi corazón. Ninguno de nosotros habló. Respiramos con dificultad mientras observábamos cómo los números iban subiendo. De vez en cuando, las paredes temblaban y me preguntaba si las bacterias ya estaban trepando tras nosotros. Cuando las puertas finalmente se abrieron, una ráfaga de aire frío me golpeó la cara. Fue un contraste impactante con el calor sofocante que había debajo. Las instalaciones de la superficie estaban poco iluminadas y las luces de emergencia proyectaban largas sombras sobre las paredes. «¿Dónde está el avión?», preguntó Sara con voz entrecortada por el pánico. «Está en el hangar», dije, mirando hacia la entrada principal. Las puertas de acero se alzaban ante nosotros, pesadas e imponentes, pero si lográbamos llegar hasta el avión que había dentro, tendríamos la oportunidad de salir de allí. «No nos iremos hasta que detengamos esto», dijo Harlow con firmeza, mirándome a los ojos. «No podemos detenerlo», espetó Sara. «Está en todas partes. Ya viste lo que hizo allí abajo. ¿De verdad crees que podemos contenerlo?» «Tenemos que intentarlo», respondió Harlow. «Si sale de esta instalación, no se detendrá, se propagará. El mundo entero está en peligro». Dudé, dividido entre ambas opciones. Harlow tenía razón. Si las bacterias llegaban al mundo exterior, sería catastrófico. Pero Sara también tenía razón. Las probabilidades de contener algo tan agresivo eran, en el mejor de los casos, escasas. Al final, decidimos llegar a un acuerdo desesperado. Uno de nosotros prepararía el avión mientras los demás preparaban el núcleo de energía de la instalación para que se sobrecargara. Si no podíamos contener las bacterias, destruiríamos toda la base, enterrándola bajo una montaña de hielo y acero. «Solo tendremos una oportunidad», dijo Harlow, mientras atravesábamos las instalaciones de la superficie. Ya había abierto un esquema de la base en su tableta, resaltando el núcleo de energía en las profundidades del sector de ingeniería. El reactor del núcleo está diseñado para soportar casi cualquier cosa, pero si podemos forzarlo a sobrecargarse, la explosión resultante colapsará las instalaciones. «Y a nosotros con él», murmuró Sara. «No, si calculamos bien el tiempo», dije, intentando transmitir una confianza que no sentía. «Las bacterias llegan a la superficie. Cuando nos separamos, Sara se dirigió al hangar mientras Harlow y yo nos dirigimos hacia el núcleo de energía. Noté las primeras señales de que las bacterias habían llegado a la superficie. Al principio era sutil, un tenue brillo negro en las esquinas de las paredes, un zumbido palpitante que parecía vibrar en el aire. Pero a medida que descendíamos a los niveles inferiores de las instalaciones, se volvió imposible ignorarlo. Los tentáculos ya estaban allí. Se movían más rápido ahora y se extendían por las paredes y los pisos como un ejército invasor. «Se está adaptando», dijo Harlow con tristeza mientras esquivábamos una masa de venas negras que se retorcían. «Cuanto más tiempo está activo, más inteligente se vuelve». No respondí.
Estaba demasiado concentrada en seguir adelante. Mis pensamientos eran una confusión de miedo y determinación. El núcleo de energía estaba alojado en una enorme cámara reforzada en el corazón de la instalación. La habitación estaba bañada por una intensa luz roja y el zumbido del reactor llenaba el aire. Estaba diseñado para soportar fallos catastróficos, pero no estábamos allí para confiar en sus características de seguridad. Estábamos allí para sobrecargarlo. Comienza la secuencia de anulación, dijo Harlow, entregándome su tableta. Yo estaré vigilando. Mis dedos temblaban mientras tecleaba los comandos. La interfaz del reactor funcionaba con lentitud. Sus sistemas estaban parcialmente corrompidos por las bacterias. Mientras trabajaba, podía sentir que la presión aumentaba. El peso de lo que estábamos tratando de hacer me oprimía. No nos queda mucho tiempo, dijo Harlow detrás de mí. Su voz sonaba tensa. Ya viene. Las bacterias irrumpieron en la sala del reactor como una marea viviente. Sus tentáculos se extendieron hacia nosotros a una velocidad aterradora. Harlow disparó una pistola de bengalas que había agarrado antes. La luz brillante obligó momentáneamente a la masa a retroceder. «Sigue adelante», gritó mientras recargaba. Apenas la oí, mi atención estaba centrada en la tableta. La secuencia de anulación estaba casi completa. Las salvaguardas del reactor se estaban desactivando poco a poco. «Nos hemos quedado sin tiempo», gritó Harlow mientras los tentáculos volvían a avanzar y envolvían la pared del fondo. «Listo», grité, escribiendo la última orden en la tableta. El reactor emitió un zumbido profundo y siniestro, y la temperatura de la habitación se disparó cuando comenzó la secuencia de sobrecarga. Corrimos. Los pasillos se veían borrosos mientras corríamos hacia la superficie. Las bacterias se acercaban a nosotros. Podía oírlas, sonidos húmedos y deslizantes que se hacían más fuertes con cada paso. Cuando llegamos al hangar, Sara ya estaba en el avión, con los motores rugiendo al ponerse en marcha. Nos saludó frenéticamente mientras corríamos hacia la rampa abierta. «¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete!», gritó. Apenas habíamos entrado cuando la rampa empezó a cerrarse. El avión se tambaleó hacia adelante y el rugido de sus motores ahogó todo lo demás. A través de la pequeña ventana, pude ver cómo las instalaciones se derrumbaban detrás de nosotros. El suelo tembló cuando el reactor alcanzó su masa crítica y un destello de luz cegadora surgió desde abajo. La onda expansiva golpeó el avión un momento después y nos hizo dar volteretas por el aire. El avión se estabilizó mientras Sara luchaba por controlarlo. El rugido de la explosión se fue desvaneciendo en la distancia. Volamos en silencio, con el peso de lo que acabábamos de hacer flotando en el aire. ¿Funcionó?, preguntó Sara finalmente, con voz apenas audible. No respondí. No lo sabía. A medida que el horizonte se extendía ante nosotros, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que no habíamos visto lo último del espécimen Z-14. Era demasiado inteligente, demasiado adaptable. E incluso cuando dejábamos atrás la Antártida, no podía dejar de pensar en los símbolos que nos había mostrado. Las espirales, las rejillas, los ojos. No se trataba solo de intentar sobrevivir, sino de esperar.